Muchas gracias. Buenos días a todos. Y realmente es un placer enorme estar con ustedes para esta presentación. Como ya se ha dicho antes, vamos a pasar de las etapas iniciales de la vida, del embarazo y de la salud infantil, a lo que son las fases más avanzadas de la vida. Y antes de entrar en los detalles de la presentación, me gustaría destacar que la nutrición tiene puede ayudar de muchas formas a las personas a tener una vida más larga y más saludable. Nos hemos centrado tradicionalmente en las edades avanzadas y sobre todo desde el punto de vista de la nutrición, lo que tiene que ver con la malnutrición en los hospitales, en las personas hospitalizadas, pero la nutrición tiene un papel previo mucho más importante para un envejecimiento saludable. Así que me gustaría señalar otros ámbitos que también creo que son muy importantes para que tengamos en cuenta lo que se puede hacer desde la nutrición, porque la malnutrición, la desnutrición, no es solamente lo que se ve en un contexto hospitalario y en pacientes malnutridos o desnutridos, sino que también podemos ver que hay muchas personas que viven con sobrepeso, con obesidad y pueden presentar carencias de nutrientes, incluidos micronutrientes. Y esto está emergiendo sobre todo a partir del momento en que se comercializan medicamentos GMP-1 y para la nutrición también es muy importante el periodo de la menopausia de las mujeres debido a los cambios metabólicos que que se producen en este momento. Hay que salvar algunas lagunas nutricionales. En mi presentación de hoy me voy a centrar en el último elemento, que son los cambios metabólicos que se producen en las últimas fases de la vida que se consideran un envejecimiento saludable. Cuando se dice qué sano pareces para la edad que tienes, ¿no? Qué bien se te ve para la edad que tienes, pero todo lo cierto es que una malnutrición puede conllevar enfermedades en fases posteriores de la vida. Desde un punto de vista científico, la hay una base para esto, como saben, cuando tenemos 20 años, somos muy activos y tenemos lo que se denomina un gasto energético diario. Quemamos muy rápidamente las calorías con la actividad física, pero también por nuestro índice metabólico. Sin embargo, en la edad mediana, este gasto se empieza a reducir y a partir de los 60 años hay otra caída de gasto energético. Y que tiene que ver con la disminución de la masa magra. Cuando se reduce el gasto energético, también hay una pérdida de masa magra que puede impactar en la forma en que metabolizamos los nutrientes y puede fomentar la resistencia a la insulina y esto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas de la edad madura. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque si pensamos en la nutrición, para lo que denominamos la malnutrición clínica, estamos hablando de un enfoque un poco diferente. Los pacientes muchas veces tienen un peso insuficiente, no tienen hambre, no tienen apetito y esto puede estar acompañado de enfermedades como el cáncer o de tratamientos de quimioterapia y otras situaciones. Sin embargo, si abordamos esto antes, no estamos hablando de un problema de apetito, sino de proporcionar una nutrición que sea densa en nutrientes, que ofrezca distintos grupos de alimentos con una cantidad de calorías controlada, porque si no, un exceso de calorías puede aumentar el riesgo de enfermedades perimetabólicas. Hay una
base científica muy sólida para afirmar esto, que que se debe a un estudio amplio de una gran cohorte en el Reino Unido sobre personas que cambiaban su dieta hacia una dieta más rica en nutrientes en distintos tramos de edad y calcularon también la ganancia estimada de esperanza de vida. Además, esto se dividió en distintos ámbitos. Hay una laguna muy grande entre lo que come la gente y lo que sería una dieta óptima. Y se calculó que la diferencia en la ganancia estimada de esperanza de vida podría alcanzar hasta los 10 años. Este estudio, hubo un equipo en Copenhague que hizo un estudio excelente sobre el efecto de los distintos patrones alimentarios. eh, y en este caso hablaban de lo que se llama el health span, que es una longevidad con buena salud, cómo se podían conservar las funciones vitales a lo largo de la vida y un estado saludable. Y esto em, se ofrecían distintos grupos de alimentos, por ejemplo, la dieta DASH o la dieta mediterránea modificada. Y aquí se puede ver que hay efectos muy potentes derivados de mantener una buena dieta durante mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de Filipinas, creo que es un caso muy representativo y en este estudio hemos aplicado un sistema de perfiles de nutriciones que calcula el valor nutricional de unos almuerzos, unos desayunos, unas cenas de muestra y en este caso se calculó la calidad de los nutrientes basándose en las comidas que recomendaba el gobierno filipino como una alimentación saludable. Se ve que el 75% sería una puntuación muy buena, pero también tenemos los datos sobre la realidad de cómo come la gente en Filipinas y se puede ver que el índice nutricional está muy por debajo y por debajo incluso del 50%. Y así que aquí vemos claramente la comparación entre lo que se debería comer y lo que comen las personas en realidad. Hay una laguna allí que yo creo que si pudiéramos salvarlo, si pudiéramos mejorar esta diferencia, podríamos contribuir a mantener la salud a lo largo de la vida. Hay dos espacios. Uno de ellos es una tecnología que está emergiendo en este momento que requiere que se basa en estudios de intervención y observacionales y que tienen que ver con los relojes biológicos del envejecimiento. Y también voy a dar un ejemplo de cómo una nutrición especializada puede suplementar unas dietas saludables con unos resultados muy concretos. En, en lo que se refiere a los relojes biológicos de envejecimiento, muchos habréis escuchado este término, pero se refiere a una serie de tecnologías que utilizan una gran cantidad de datos que permiten calcular la trayectoria de salud con valores predictivos de la calidad de la salud de una persona y cuál será su salud proyectada en el futuro. A la izquierda se pueden ver un reloj epigenético donde vemos que hay una diferencia enorme en el valor de supervivencia entre las personas que se consideran de bajo riesgo o de alto riesgo. Así que la cuestión es considerar que la edad de una persona biológica es una edad determinada, pero puede haber una diferencia con lo que es su edad biológica o metabólica. Aquí vemos que tenemos el reloj biológico orgánico, que son relojes también que se basan en análisis de sangre, no suelen utilizar epigenética, sino que suelen medir, por ejemplo, las proteínas en sangre y lo que pueden hacer es predecir la rapidez
con la que envejecen los órganos individuales. Este es un estudio reciente de Stanford y dio resultados muy impactantes porque mostraba que con personas con un envejecimiento avanzado cerebral presentaban un riesgo muy alto de Alzheimer. También en lo que es el ApoE4, también es un predictor muy potente de lo que es la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Lo que se puede hacer es utilizar estos relojes dentro de distintos estudios y nosotros los hemos utilizado para medir los estados de salud, como os voy a mostrar en esta diapositiva para asociarlos con estudios nutricionales y ver cuáles pueden ser nuevas formas de mejorar el estado general de salud a través de la nutrición. Estos son los resultados que tenemos de un estudio con una amplia cohorte donde hemos categorizado a las personas en personas que envejecen lentamente y que envejecen rápidamente. Fisiológicamente vemos que tienen marcadores de edad de salud cardiometabólica muy diferentes y también aquí vemos lo que se refiere al control de glucosa. Vemos que hay una gran diferencia entre los que envejecen lento y los que envejecen rápido. Aquí en una proteína que nos marca el nivel de inflamación, vemos que los que envejecen más rápidamente están en un margen más amplio y se encuentran en una población de riesgo para desarrollar arteriosclerosis. Esto nos permite abordar la salud metabólica de una forma más amplia. Hemos visto que había grandes diferencias entre los perfiles de la salud cardiometabólica y hemos preguntado cuál es el impacto del sobrepeso y de la obesidad. A la izquierda se ven em, unos aumentos de IMC y vemos los incrementos de la edad metabólica en las personas que han perdido peso en un periodo de unos 5 años. Se vuelven más jóvenes metabólicamente, en cambio las personas que ganan peso envejecen metabólicamente. En un estudio de intervención con la sustitución de comidas, vimos una reducción de la edad biológica que acompañaba la pérdida de peso corporal. Así que podemos decir que la gestión de un peso saludable es uno de los elementos clave que pueden hacer las personas para mantener su juventud biológica. Sin embargo, también lo que queríamos plantearnos es si más allá de la pérdida de peso, ¿qué otros motores nutricionales pueden existir para el envejecimiento saludable o no saludable? Este es un ejemplo en el que hemos utilizado un sistema de de perfiles nutricionales que se llama NRF 9.3 y aquí lo que hemos preguntado es cuán rico es una dieta en determinantes elementos, por ejemplo, proteína, calcio, hierro y qué riqueza tiene en elementos como grasas saturadas, sodio o azúcares añadidos. Y obtenemos una puntuación de 0 a 100, 100 siendo un valor perfecto en cuanto a calidad nutricional y por debajo de 600 vemos que hay una correlación con un riesgo más alto de padecer enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, cerca del 80% tienen una puntuación por debajo de 500, lo que se asocia a un riesgo cardiovascular más elevado. Pero la media ronda los 400, así que no es una alimentación muy rica en nutrientes en su alimentación cotidiana y esto ocurre también en otras poblaciones del mundo. Vemos que también la correlación con el índice de salud. Si analizamos los datos de 2024, lo que se ve a la derecha
Lo que hemos calculado es cuál es la diferencia entre la probabilidad de supervivencia en personas que tienen una alimentación con alto nivel nutricional o alta riqueza nutricional y baja riqueza nutricional. Y también se tiene en cuenta el IMC. La densidad nutricional es un predictor o impacta en nuestra salud durante el envejecimiento, también correlacionado con el peso corporal. Aquí se ve otro análisis donde la gente se divide entre personas que envejecen rápidamente o más lentamente, y vemos que las personas que más envejecen, que están a la derecha, tienen una densidad nutricional más baja, y los que envejecen más lentamente tienen una densidad nutricional más alta en sus dietas. Creo que es muy importante fomentar una dieta densa nutricionalmente, sobre todo antes de entrar en escenarios de nutrición clínica, donde añadir calorías a la dieta, la suplementación son cruciales. También queremos fomentar la densidad nutricional por encima de la cantidad de calorías ingeridas. Creemos que hay un potencial aquí para utilizar soluciones que puedan complementar la dieta con su densidad nutricional. En lo- También hay que pensar en las proteínas de alta calidad y fibras. Y creo que sabemos que cambiar de hábitos es muy difícil. Sin embargo, se pueden ir fomentando que gradualmente la gente vaya cambiando de hábitos, pero es muy difícil cambiarlos por completamente. Así que yo creo que siempre va a haber un límite a lo que se puede hacer en cuanto a la densidad nutricional de las dietas de las personas, pero creo que hay algunos, por ejemplo, sí que podemos reducir los estados de deficiencia de omega 3, y podemos tener un enfoque holístico donde podamos acceder a una buena salud antes de llegar a padecer enfermedades graves. Y quería dar una visión muy rápida de uno de los enfoques que a mí me resulta particularmente interesante, que tiene que ver con la nutrición especializada para complementar las dietas saludables y con fines concretos. En la charla anterior se hablaba de los embarazos saludables, y esto tiene que ver también con gestionar la glicemia en la sangre, porque si la glucosa sale de la sangre y pasa a los tejidos para realizar distintas funciones metabólicas, aquí vemos que hay datos eh, recogidos de dispositivos de supervisión continua del nivel glicémico, y hablábamos de jóvenes y de personas de más de 60 años. Vemos que hay una gran diferencia. Por una parte, los niveles globales de glucosa en sangre, pero también la forma en que se responde son diferentes. Los picos son niveles de glucosa postprandial, y hay ya muchas diferencias. ¿Por qué esto es importante? Bueno, un nivel de glucosa en sangre elevado en ayunas contribuye a aumentar el riesgo cardiovascular. Pero algo que nos pareció muy interesante también es que hay datos muy interesantes sobre el control de glucosa, que sobre todo en el caso de personas con diabetes, esto afecta al sueño, a la calidad del sueño de estas personas. Así que la variabilidad de la glucosa es muy grande. Por la noche puede ir a niveles muy elevados, muy bajos, y esto puede afectar la calidad del sueño de estas personas. Algo que nos pareció interesante de esto es que básicamente te encuentras en un entorno científico donde podemos afectar al control de la glucosa, pero esto puede tener efectos en el control de la glucosa a largo plazo, pero también afectará a em, eh, a la salud a largo plazo. Si los beneficios no se ven inmediatamente, es muy difícil que las personas cumplan con unas indicaciones médicas. Así que
el poder darles unos beneficios a corto plazo es algo que puede ser muy potente para contribuir a los cambios de hábitos de las personas. Hay un estudio de una investigación donde utilizamos una planta que contiene un ingrediente que es la hoja de morera que limita la absorción de la glucosa postprandial, pero también fomenta el sueño mediante la aportación de un triptófano que contribuye a la melatonina y que facilita el sueño. Y aquí nos hemos centrado más en los efectos de la glucosa. Lo que hemos visto que con esta planta, después de las comidas, las personas tenían una menor absorción de la glucosa, pero sobre todo lo más importante, lo que se ve a la derecha, tenían menos variaciones durante el sueño en sus niveles de glucosa y al día siguiente tenían una percepción de una mejora en su índice de fatiga. Se sentían menos somnolientos y estaban de mejor humor. Y también pudimos validar estos hallazgos mediante una metodología que analizó también la calidad del sueño de estas personas. Estamos todavía en las fases iniciales de este estudio. Simplemente quería señalar que es un estudio en curso, pero es importante señalar que puede haber un vínculo entre la nutrición, la forma en que nuestro cuerpo gestiona la glucosa y la calidad de nuestro sueño. Y tanto el sueño como el control de la glucosa contribuyen a la salud a largo plazo. Así que pensamos que esto puede ser interesante para que las personas lo utilicen como complemento para una dieta saludable. La longevidad sana a largo plazo requiere una nutrición adaptada a la edad, sobre todo centrada en la densidad de nutrientes y en la gestión del riesgo cardiometabólico, sobre todo en personas jóvenes y sanas. También se ha hablado de los relojes biológicos del envejecimiento y las tecnologías emergentes para los estudios epidemiológicos como biomarcadores de lo que puede ser un envejecimiento saludable o un health span en la investigación clínica. Y además hay soluciones nutricionales que respaldan que el control de la glucosa por las tardes puede propiciar la mejor calidad del sueño. Y con esto sería todo por mi parte.